Buen día, feliz año nuevo. Hay momentos que no deberían terminar. Hay momentos que deberían ser eternidad. Cuando tú... de eso quiero hablar. Hoy, primero del año. Viste que nosotros le damos un sentido medio mágico al fin de año y al principio de año. Y entonces la gente se pone nostálgica de repente, eh, evalúa todo hacia atrás y hace planes para adelante. En realidad, no, la palabra justa no es hacer planes, porque para hacer un plan es una cosa más intelectual. En realidad uno hace algo como filosófico, como tipo brainstorming, es decir, tira ideas hacia el futuro. Este año voy a dejar de fumar, este año me voy a poner las pilas y voy a terminar la carrera, este año tal y tal y tal y tal. Y nosotros le decimos a eso hacer planes cuando en realidad a veces año a año hay personas que se repiten a sí mismos las mismas promesas. Pero quiero decir, este es un momento justamente parecido al que les pasó a algunos de los apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, para ser exactos, los tres, junto con Jesús, que tuvieron una experiencia íntima, una experiencia mística, que a veces uno cuando tiene ese tipo de experiencias, viste lo que llamaríamos momentos mágicos, que a veces dura un segundo, una cosa así. Y uno piensa, bueno, acá está, esto es, ya llegué a la felicidad total. Y el problema con eso es que no existen en nuestra vida terrenal esos momentos que duran para siempre. Quisiera que esto dure para siempre. Quisiera, pero no pudiera. Ningún bocado de ese delicioso pastelillo va a durar para siempre. Después, si seguís comiéndolo, va a llegar un punto que te vas a llenar. Y después por un tiempo no lo vas a comer y al tiempo vas a decir, uy, tengo unas ganas de comerme un pastelito ese como el que me comí la vez pasada. O la mirada de un ser querido, ese instante cuando nuestros ojos se cruzaron, nuestros labios se rozaron. Ah, espectacular, espectacular, pero no dura para siempre. Eso es un punto de una cadena que tiene otro eslabón y otro 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 hasta que la cadena se corta. ¿Me entendés? Entonces, el punto que quiero decir hoy es, arranquemos el año nuevo con esta idea de no quedarnos en el sentido espiritual, no quedarnos a lo que hemos llegado, no quedarnos. Tenemos que seguir. Miren lo que dice Mateo 17 de esta experiencia. Mirá qué experiencia tuvieron, es rara. 6 días después, Jesús llevó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan hasta un cerro alto para estar solos. Frente a ellos, Jesús se transformó. Su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía. Luego los 3 discípulos vieron aparecer a Moisés y al profeta Elías, y ellos conversaban con Jesús. Entonces Pedro, diría mi madre, que no podía quedarse callado, le dijo a Jesús, Señor, qué bueno que estemos aquí. Si quieres voy a construir 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. Mientras Pedro hablaba, una nube brillante vino y se detuvo sobre ellos. Desde la nube se oyó una voz que decía, este es mi hijo. Yo lo amo mucho y estoy muy contento con él. Ustedes deben obedecerlo. Al oír esto, los discípulos se tiraron al suelo
y no se atrevían a mirar, pues tenían mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense y no tengan miedo. Cuando los discípulos se levantaron, vieron que Jesús estaba solo. Mientras bajaban del cerro, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que yo, el Hijo del Hombre, haya muerto y resucitado. Además de ser una de las veces que Jesús habló claramente de que iba a morir y resucitar, está este foquito puesto ahí en esa palabra de Pedro que tiene una lógica, pero que tiene también una traba, un freno, es una rémora. ¿Sabes lo que es la rémora, no? Es un tipo de pez que tiene la boca en la cabeza. En realidad se ha acostumbrado tanto tiempo a nadar en esa posición que ya se ha ido deformando y lo que tiene es la boca, el cuerpo se le deforma para quedar invertido, menos la boca que queda en una posición hacia arriba. Y tiene unos dientes que le permiten fijarse, entonces se fijan, por ejemplo, en una ballena. Se prenden del lomo de la ballena, de la panza de la ballena, y le van chupando algún fluido y de paso la ballena los lleva a los lugares donde ella come. Y entonces de paso siempre tienen comida para ellos. Son las rémoras. El problema es que las rémoras se prenden en los barcos, en los cascos de los barcos de madera de la antigüedad se prendían. Y el problema es que cuando tenés un barco lleno de rémoras, todas pegadas por el fondo, llega un punto que te dificulta el movimiento del barco. Por eso usamos la palabra rémora para referirnos a las cosas que nos detienen, que son una carga. Y nosotros tenemos rémoras por todos lados y hay rémoras del pasado, es decir, según nuestra experiencia hemos llegado a un punto donde quedamos paralizados o quedamos frenados. Es una característica de muchos viejos que quedan, esa pobre gente que tiene más de 70 años, que quedan fijos en una época de la historia. Y entonces vos lo ves y se peina como se peinaba hace 50 años. Usa corbata como se usaba hace 40 años. Habla con vocabulario que se usaba hace 40 años. ¿Por qué? Porque queda como frenado. Y es lo que le pasó a Pedro. Estaban teniendo una visión preciosa, estaban solitos los tres con Jesús y de repente Jesús se transformó delante de ellos en una cosa luminosa, en una experiencia de esas que no se pueden expresar más que con palabras así tremendas. La cara brillaba como el sol, la ropa se puso tan blanca como la luz de mediodía y vieron aparecer a Moisés y a Elías y ellos conversaban con Jesús. ¿Qué mejor, qué mejor? Ahí estaba Jesús, ahí estaba Moisés, estaba Elías. ¿Qué se le puede haber ocurrido a Pedro? Fijar ese momento. Quería inventar la fotografía, pero no pudo. Quería fijar ese momento para que dure para siempre. Le dijo Pedro a Jesús: Señor, qué bueno que estemos aquí. Y él dijo eso ingenuamente. Lo dijo con una buena intención, ¿no? Yo no estoy criticando a Pedro, porque cada vez que lo critico a Pedro, después resulta que yo soy idéntico a él. Lo que quiero decirte es, hoy es el primer día del año 2000 y pico. Quiero decirte que hay un mensaje para vos y para mí acá, y es: qué bueno que estemos aquí, compartiendo la palabra, temprano en la mañana, cada día. En medio de la pandemia tenemos este momento de estar juntos con Dios y reflexionar en su palabra y somos amigos y nos deseamos el bien y un buen año, pero no nos quedemos acá. No nos quedemos acá. Sigamos obedeciendo a Jesús, aunque esa invitación a seguir a Jesús sea tan escueta, tan espartana como las que les pasó a estos apóstoles que cuando se pasó la experiencia y el susto que se pegaron, dice que vieron que Jesús
estaba solo. Muchas veces en tu vida, y quizá hoy lo estás viendo, has pasado un momento lindo y en este momento lo ves a Jesús solo. Te digo una cosa, con Jesús solo es más que suficiente. Feliz año.